vamos a pasar a esta otra parte de la sesión de hoy, que va a ser más dinámica, va a ser más práctica. A mí se me escucha bien, ¿no? Sin micrófono. Sí, ¿No? Entonces, a ver, mandamos un documento que era un ejercicio práctico que se llamaba Elige tu Constitución, que hemos repartido algunas copias para gente que no lo tenía. Y, a ver, no es imprescindible que todo el mundo lo haya leído, pero lo habéis alcanzado. ¿Quién no lo ha podido leer? ¿Quién no lo ha podido ojear? Ya, hay algunas cuantas copias por ahí que he repartido, si las pueden compartir rápidamente, porque yo ahora les explico en qué consiste este ejercicio, ¿no? Porque digamos que tenía truco, ¿no? Como al final uno tiene que ver, y de lo que se trata en esta parte que yo les quiero exponer es una serie de conceptos constitucionales, pero que me interesaba utilizar ejemplos prácticos para que pudieran ver un poco, separar la paja del grano, ¿no? Como diríamos en mi tierra. Y ayuda un poco a ver que no solamente hay que quedarse con lo que ponen en las cosas, ¿no? Sino que hay que a veces profundizar un poco más en el sentido, los procesos y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, les estoy tratando de dar un poco de tiempo para que algunas personas ojeen. He cogido cuatro fragmentos de 4 constituciones distintas. Al final les he puesto la chilena, o sea, hay 5. Pero en realidad lo que quiero es que me elijan cuáles son de esas 4 que les he puesto, la A, la B, la C y la D, primero la que más les gusta y luego igual la segunda que les haya parecido a lo mejor más interesante, ¿no? Y de ahí les muestro, de ahí vamos a seguir hilando. Y luego a continuación de esto les vamos a repartir también otras hojas para hacer otro trabajo de grupo, ¿vale? A ver, estamos experimentando, es la primera vez que hacemos esta sesión, así que son un poco sujetos experimentales y nos interesa mucho, pues bueno, un poco, o sea, es mejorable todo este proceso que estamos siguiendo, pero bueno, es recién cuando lo estamos armando, ¿no? Sí. Así que también les hemos repartido esta publicación, ¿no? Hemos hecho un monopolio con Le Monde Diplomatique porque hay un dossier sobre derecho a la comunicación con varios textos, con varios textos interesantes que pueden complementar temas que no han salido o que se profundiza más de esta mañana. Entonces, igual mandamos algún material más para que luego lo publiquen en la web. Vale, entonces han podido ojear más o menos, quienes no les dio tiempo han podido ojear las constituciones, así por encima un poco. Ya. La pregunta consiste, lo vamos a hacer a mano alzada, ¿vale? Les voy a decir, bueno, traté de que fueran anónimas, pero se me ha colado algún nombre, pero la idea era que no supieran de qué país era la constitución. Pero luego me han detectado que había un error en un artículo que se me pasó censurar. Entonces no apliqué la censura correctamente, ¿no? Pero igual el ejercicio nos va a seguir sirviendo. Yo he elegido varios países, son 2 países europeos, hay un país árabe y hay una constitución latinoamericana. Y ahí la pueden comparar con la de Chile, ¿no? Y ahora al final desvelamos el nombre de cada cual. Bueno, entonces, ¿cuál es el texto que más les ha gustado? ¿La A, la B? O sea, ¿a quién le ha gustado la A? La letra A, la Constitución A, que es la primera, que es la más larga. Pero solamente uno puede elegir una sola. Estamos diciendo la que más les ha gustado. Luego vamos a decir cuál sería la segunda, ¿no? ¿Vale? 8. Vale, la B. Vale, la C. ¿Y la D? Ya. O sea, poquitos, ¿no? Estos no necesitamos saber exactamente. Y luego, ¿a alguien le ha parecido la chilena la mejor de todas? También hay. Ya, de quienes les ha gustado la A ver, brevemente, alguna persona que diga por qué ha elegido la A. Por ejemplo, ¿tú elegiste la A? ¿No? ¿Quién ha elegido la A? Ya.
Bueno, sí, tú te hiciste una lectura más... ¿Por qué te ha gustado más la A que el resto? Porque la consideré que era como más justo y por las notas que le puse yo, que casi eran 5 y 4, las demás eran de 3 a 2 y de 4 a 2. Ya. ¿Más opiniones sobre por qué la A? Sí. Sí, me parece que es la más abarcadora en términos de las 5 áreas del derecho a la comunicación y la única que incluye cosas como aspectos más normativos, incluye aparte de libertades, también derechos y garantías, incluye principios normativos para lo que deben hacer los organismos públicos. Quizás se queda un poco corto porque dice el Estado podrá, no el Estado deberá, pero la única que lo incluye, el fomento al pluralismo, por ejemplo, o el acceso a la información. Por lejos incluye más cosas, digamos, que jamás. ¿Tú también la A? Sí, por el nivel de garantía. Ya. ¿Alguna opinión más? ¿Última opinión sobre la A? ¿Alguien que le haya gustado la A? Libertad de ciudad. Ya. Independencia del Estado sobre la ciudadanía. Ya. La B. ¿Alguien que le haya gustado la B? ¿Que quiera opinar por qué ha preferido la B con respecto a la A? Porque es simple. Sí, Es simple, va al meollo del asunto. Ya, perfecto. Pero pueden La C. ¿Alguien que haya elegido la C? ¿Por qué le ha gustado la C? A ver, C. ¿Quién votó la C? Oye, ya alguien levantó la mano con la C. Ahora no se echen atrás, no pasa nada. Queremos saber su opinión igual. De eso se trata, esta diversidad de opiniones es importante. Ahora verán por qué es importante. Ya, ¿alguien que haya votado la C? ¿No? Última oportunidad. La D, ¿alguien que le haya gustado la D? La D, ¿por qué te ha gustado la D? No, la chilena es la... Respecto a la garantización a todos los ciudadanos y respecto a la comunidad que están los derechos garantizados. Ya. Vale, si me dejan la hoja ahora les desvelo. ¿Alguna opinión más? ¿Alguien que se haya quedado con la idea de opinar? Vale, les voy a decir de qué país es cada una, aunque en algún caso la A, la que más han votado es la de Marruecos, que es la del año 2011, o sea, es reciente, ¿vale? La B, a ver que no me confunda yo. La de Marruecos no es Asamblea Constituyente. Ahora explico eso. No se me adelante con la trampa. Vale, efectivamente la A es la de Marruecos, la B es la de... A ver que no me equivoque yo ahora porque se parecen tanto algunas. La B es la de Uruguay. La C es la de Alemania. Y la D es la de Suecia. ¿Ya? Entonces, claro, si ahora hiciéramos la pregunta, de estos países que les he nombrado, ¿cuál creen que es el que garantiza mejor los derechos y las libertades de comunicación? ¿Quiénes siguen pensando que es la A? O sea, ¿qué piensan? ¿Alemania, Suecia? ¿Quiénes piensan que Alemania, Suecia, Uruguay? ¿Quién está mejor en...? Suecia. Suecia. Uruguay. Bueno, hay diversidad de opiniones. Está bien porque hay datos contradictorios. Podríamos decir los nórdicos. Los nórdicos están súper avanzados. Ya, pero ¿quién está gobernando ahora en Suecia? O sea, ahora está, no sé si el presidente o... ¿La socialdemocracia? No, es que recién ahora hubo un cambio de gobierno y está un partido xenófobo. Ya, entonces, bueno, como que todo esto es cambiante también, porque también un poco siempre ha existido la imagen de que Europa, la cuna del constitucionalismo, pero también hay que ser críticos con el constitucionalismo europeo y también hay que ver que la situación de los países y de las constituciones también es dinámica, porque ese modelo de democracia social europeo ahora también está cuestionado y países muy avanzados en determinados derechos ahora parece como que están dando señales contradictorias, como el caso de Suecia, ¿no? Entonces, digamos que aquí tampoco se puede decir esta es la mejor, esta es la peor, sino que nos sirve como para enfocar trampas, trucos o cuestiones donde hay que profundizar, porque ustedes decían sí, la Constitución que aparentemente mejor garantizaba los derechos y libertades
era la marroquí porque era la más extensa y porque era la que más lo explicitaba. Pero resulta que eran los suecos los que posiblemente con el texto más cortito, los que más garantías tenían, ¿no? Claro, yo aquí les he hecho una primera trampa que es, he manipulado la información. O sea, si esto fuera un cabildo, imagínense, yo vengo como experto, les doy la información sesgada, no le digo qué país es, le doy una información parcial y ustedes van a tomar decisiones en función de una información incompleta, que es lo que ha pasado con la... Yo sabía que iban a elegir mayoritariamente a la marroquí. O sea, por eso la he elegido, porque he dicho, les va a gustar, les va a engañar y me van a decir que es la mejor. Pues no. O sea, y ahora damos unos elementos de cada constitución, ¿no? Javier, perdona, pero tú tienes que ahora conducirnos a conversar, entonces, a llamar la atención respecto de qué otros factores inciden dentro Ahí, sí, eso voy. O sea, por eso voy con... o el tiempo de robar que es la Constitución. Exacto. Tomarse leyes reales. Entonces yo ahora les voy a decir así, como paso por paso, ¿no? Para que vean una serie de datos. Lo primero es esa idea de que yo he hecho una trampa con el ejercicio, ¿no? Ya les explico la trampa para que se den cuenta de que cuando hay un debate interesa ver diferentes opiniones, diferentes opciones, pero también hay que ser honestos a la hora de cómo les brindo la información, porque si yo les brindo una información incompleta, les puedo conducir como expertos, como un conocimiento y que salga lo que yo quiero que salga. Entonces, ahí lo interesante de que uno no se puede fiar solamente de lo que pone en los papeles, sino que es importante lo que hay detrás del texto marroquí. Nos interesa saber cómo fue aprobado el texto marroquí o el texto sueco, porque hay otros elementos. Y aquí él ha aportado un elemento bien interesante que nos hace reflexionar. Porque él dice, no, me ha gustado, creo que fuiste tú el que dijo, me ha gustado esta constitución porque es simple y va al grano. Ya, pero es que nos tenemos que plantear eso. ¿Qué es mejor en una constitución cuando queremos hablar de un derecho? ¿Que ese derecho se especifique mucho de forma detallada o que se especifique poco pero de una manera contundente? ¿No? Yo no tengo una respuesta, depende de cómo se plantee eso. Pero en principio, yo creo que para la cultura chilena, las prácticas políticas chilenas, tiene que ser una constitución muy detallada. Porque de no ser así, van a salir leyes que van a contrariar el espíritu de la Constitución, como existen incluso con la Constitución actual, que asegura algunos derechos mínimos, pero que están absolutamente en contradicción con leyes anteriores o posteriores que violan absolutamente el sentido de lo que está establecido en la Constitución. Para nuestra cultura, lo más detallada posible, creo yo. Bueno, esa puede ser una... Luego vamos a seguir debatiendo con esto. Discúlpenme que luego damos un espacio de esto para el debate y las reflexiones. Otro de los elementos es efectivamente eso. Un mismo texto y una misma metodología no va a funcionar igual en un país que en otro. Entonces, una constitución que en un sitio ha generado unas garantías y unas libertades muy buenas, en otro sitio la aplicas y no sirve. Es decir, que al final ahí hay una diversidad de elementos culturales, contextuales, del proceso y de todo tipo. Y acabo de dar otra de las claves de dónde está la diferencia entre estas constituciones, o entre varias de ellas. Y es precisamente eso, que cuando uno ve un texto constitucional, no solamente se tiene que quedar en el texto de lo que dice, sino que tiene que leer la Constitución entera, interpretar ese texto en función de esa Constitución. Por ejemplo, bueno, cada ejemplo ilustra cosas diferentes, porque por ejemplo, en el caso de Suecia, lo interesante es la trayectoria democrática que tiene el país, porque ya en el 1766 ya prohibieron la censura, y a principios en el 1810 ya tenían una ley de prensa muy avanzada. Entonces, claro, lo que ocurre con ese país es que no necesita que sus textos sean muy explícitos porque ya tiene introducida en su propia democracia, en su propia trayectoria como país, esos derechos ya los tiene muy asentados. Por lo tanto, no necesita explicitarlos tan claramente. De hecho, lo que hizo Suecia fue su constitución coger la ley de prensa e incorporarla como un anexo. Ni siquiera la tuvo que desarrollar, esos derechos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una forma en cómo lo aborda Suecia, ¿no? Si este tema ya lo tenemos muy interiorizado. Y de hecho, con lo que dice la compañera, cuando tú te vas a los principios constitucionales de Suecia, lo que dicen es que la democracia sueca se basa en la libre formación de la opinión
y en el sufragio universal e igualitario. Y se ejerce a través del régimen representativo parlamentario de autonomía municipal. Pero fijaros cómo incorpora la opinión pública y la libre formación de la opinión, en este sentido que les decía antes. Si yo no les doy información, no hay libre opinión. O sea, si yo sesgo, pues como Suecia lo incorpora como un principio fundamental. ¿Eso qué justifica? Que Suecia pueda hacer intervención sobre los medios públicos o privados. Porque eso es un principio constitucional tan fuerte que marca toda la Constitución que aunque en su ley de prensa no diga que pueda haber intervención del Estado, se interpreta que puede haberla porque hay un bien jurídico tan fundamental como la libre formación de la opinión que lo pone junto al sufragio, junto con el sistema electoral. O sea, fijaros qué nivel de compensación, donde pone los derechos de la comunicación, el peso que puede tener en Suecia es muy diferente al de otro país, simplemente por esa mención. Bueno, con otros ejemplos, por ejemplo, si vamos a la de Alemania, o a la española, tanto la alemana como la española se declaran como un Estado democrático y social. Entonces ya eso funciona como una cláusula constitucional que ya define que cualquier derecho está vinculado con esa cláusula social. Entonces, claro, cuando vamos a, por ejemplo, a la cuestión de la propiedad privada, nos encontramos que tanto Alemania como, por ejemplo, la alemana dice, garantiza el derecho a la propiedad, pero dice, su contenido y sus límites serán determinados por leyes. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. Es decir, que ya están aplicando esa cláusula social y esa función social del suelo. España también lo hace, ¿no? O, por ejemplo, Alemania dice en su artículo 1 que la dignidad humana, los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana. Algo que la chilena no incluye. Entonces, ya esa mención a los derechos humanos ya te está dando una dimensionalidad a todas las constituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España se reconoce la libertad de empresa y la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene una garantía mucho mayor como derecho fundamental y la libertad de empresa no está catalogada como libertad fundamental. Con lo cual, a la hora de esa balanza que explicaba Miguel, ahí tiene mucho más peso la balanza sobre la libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, eso permite que el Estado regule de una manera más detallada los medios de comunicación. Esto también, si lo llevamos al extremo, tiene otro problema, que es que tú puedes generar que solo haya un monopolio público y que los privados no puedan... O sea, que en Europa la problemática ha sido un exceso de los públicos y en Chile ha sido un exceso de los privados. Es decir, que también tenemos que ver que si miramos hacia otra constitución o hacia otros textos, podemos resolver un problema y generar uno nuevo, ¿no? Y en España, por ejemplo, también, en el caso de la propiedad privada, se le reconoce una función social. Y eso, pues, por ejemplo, permite o facilita que un privado no pueda hacer lo que quiera con su derecho a la propiedad. Luego abrimos un turno. Las conclusiones que les quiero dar, así como, aunque algunas ya las han avanzado, con esto de las constituciones, es enfocar en el tema de la tradición democrática. Es importante la tradición democrática que tiene un país. En función de eso, le puede permitir que el instrumento constitucional sea de una manera o de otra, ¿no? El rol de las distintas instituciones, es decir, no en los mismos países han hecho el mismo rol. Por ejemplo, yo encuentro que en Chile posiblemente el Tribunal Constitucional ha sido mucho más conservador e interpreta de una manera la Constitución que, por ejemplo, en otros casos, como en Colombia, por ejemplo, las constituciones chilenas y las de Colombia en algunos aspectos se parecen mucho, pero su Tribunal Constitucional las interpreta de manera totalmente distinta. Entonces, en Colombia ha permitido que hayan garantizado derechos a los indígenas, derecho a la comunidad LGTB, que en Chile hubiera sido impensable que el Tribunal Constitucional, es decir, con la misma Constitución, una misma institución toma resultados distintos, ¿no? Uruguay, por ejemplo, yo les mostraba la Constitución de Uruguay, se parece mucho a la chilena. La Constitución de Uruguay es del año 97, pero con el cambio de gobierno que ha habido en la última década, están haciendo una interpretación distinta de la Constitución y han aprobado unas leyes de temas de derecho a la comunicación. La más reciente, la ley de servicios audiovisuales, está en el Constitucional, es decir, el Constitucional a lo mejor veta algún artículo, a lo mejor no, todavía está en ese proceso. Pero los uruguayos, a pesar de tener un contenido tan parecido,
están haciendo una intervención sobre los medios públicos y privados muy intensa. Y están haciendo un ejercicio de democratización de las comunicaciones, yo creo que bastante positivo y uno de los referentes en la región. Y se encuentran que lo hacen con una constitución que podríamos definir como mala, si la comparamos con la chilena. Y eso no les ha impedido, o sí, veremos a ver, ¿no? O sea, tener una mala constitución al fin y al cabo te impide, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que aunque tú tengas una mala constitución, le puedes sacar mucho más rendimiento del que se le está sacando. Pero también puedes tener una muy buena constitución y hacerla pedazos, como Marruecos, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Otro de los elementos es el proceso de elaboración constitucional. Y ahí tenemos el ejemplo de Marruecos. Marruecos es una constitución otorgada que realiza un grupo de expertos con una participación de los parlamentarios que es limitada, porque de hecho participan organizaciones sociales, o sea, participó todo el mundo, la gente pudo ir, o sea, muchas organizaciones sociales, no todas, y los partidos políticos pudieron ir a exponer a la comisión, pero no tenían una capacidad de elección, eran simplemente consultados. Por lo tanto, acabó siendo una constitución otorgada donde además el rey seguía conservando. Por ejemplo, el rey sigue decidiendo quién es el presidente del país. Lo elige entre los diputados, entre los parlamentarios elegidos, pero lo sigue decidiendo el rey. Es decir, el rey tiene, en la constitución marroquí, tiene un estatus. Entonces, ¿de qué nos sirven todas estas garantías si luego de repente tenemos a un rey que ordena y manda y tiene una serie de prerrogativas que hacen que esto sea papel mojado, ¿no? Y luego ese proceso de elaboración. Si es una constitución otorgada, como en el caso marroquí, ¿qué garantías nos da una constitución otorgada? Bueno, acá no les tengo que hablar mucho de los problemas de una constitución otorgada porque lo han sufrido claramente. Esos elementos que les he comentado no tienen nada que ver con el contenido de la Constitución, es decir, sin entrar al contenido de la Constitución ya hay una serie de elementos que son fundamentales, que ya nos están marcando cómo se va a ejercer esa Constitución y qué efectos puede tener o no. Ya en cuanto al propio contenido de la Constitución, lo que he reseñado son elementos fundamentales, la definición y el modelo de Estado. En el caso europeo ha sido clave la definición como Estado democrático y de derecho. No es la única, se pueden optar por otras cláusulas, ¿no? Pero son cláusulas fundamentales a la hora de definir. La Constitución chilena y otras omiten. Si analizamos desde el constitucionalismo clásico, desde la doctrina más académica, podríamos definir que la Constitución chilena es una constitución liberal, pero una constitución liberal del siglo XIX, diría yo. O sea, que se ha quedado en los discursos de la doctrina del siglo XIX, ¿no? Con lo cual, pues en realidad no está ni siquiera pensada para los actuales tiempos. Eso luego, si empezamos a ver cómo se interpreta ya, bueno, podríamos hacer críticas mayores. Luego hay una serie de principios que suelen ser fundamentales, cómo se recogen en la Constitución, en los principios de igualdad y pluralismo, por ejemplo. En el caso de España son principios claros. Por ejemplo, en el caso español se recoge tanto la igualdad formal como la igualdad material. Eso es clave, porque si tú solo recoges la igualdad formal, sí, que todos nos tratemos iguales, ya, pero si somos desiguales, ¿cómo nos vamos a tratar iguales? ¿Vamos a tratar igual a Lutzi que a una empleada de hogar? O sea, no son objetos equiparables. Entonces es fundamental ese concepto de igualdad, tanto formal como material, y que haya garantías contra la no discriminación. El principio de pluralismo, que el pluralismo no sea solo un pluralismo de partidos políticos, que sea un pluralismo social y político. Las cláusulas sociales que les planteaba, la función social de la propiedad. Luego la cuestión de los límites y las garantías, sí que es fundamental que queden mínimamente claros cuáles son esos límites, o sea, cuál es el margen. O sea, tú puedes coger un derecho y enumerar todas las garantías y todos los límites, o puedes dejar muy claro en la Constitución cuáles son los límites a los límites. Es decir, ya, no voy a decir cuál es el límite a la libertad de expresión, pero sí por lo menos la Constitución deja claro cuál es el mecanismo para elaborar los límites. Entonces lo que está pasando, por ejemplo, eso lo están haciendo, creo yo, bastante bien los organismos internacionales, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como la OEA, con el tribunal que hay del Convenio Interamericano de Derechos Humanos, porque lo que hacen es explicar muy bien cuál es el proceso a la hora de limitar los derechos,
¿no? Y dicen, los derechos se tienen que limitar por ley, que tiene que ser clara, pero además los límites no pueden ser absolutos, es decir, una ley no puede limitar los derechos así como así, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos, principio de proporcionalidad, es decir, que pone como una regla más o menos clara, ¿no? Y luego, bueno, hay otra serie de elementos fundamentales, como la estructura de los poderes, que no haya determinadas prerrogativas y privilegios, como puede pasar aquí con los estamentos militares, que al final eluden un montón de garantías constitucionales porque les han dado un rol especial. Entonces eso es fundamental porque dicen, bueno, sí, la libertad de expresión, los derechos de la comunicación tal, sirven hasta cuando llego a tocar temas militares. Aquí ya no operan, ¿no? Entonces no sería un derecho pleno. La relación con los tratados internacionales es fundamental porque lo que está ocurriendo es que estos organismos internacionales en algunos derechos están avanzando mucho más que los países. Entonces, ahí es clave cómo las constituciones recogen esto, porque lo que hacen algunos países, como hizo Chile, es resistir, o sea, firman tratados, pero luego no quieren cumplirlos. Hacen un postureo de tratados, sí, yo he ratificado 20 tratados, pero luego no los cumplo. Y ahí lo interesante es conseguir que las constituciones dejen más claro la obligatoriedad de ese vínculo con los tratados internacionales y cómo se resuelven esos incumplimientos. Porque si no se hace, los países se resisten y dicen, no, es que mi constitución está por encima del tratado, ¿no? Y se entran en discusiones de ese tipo. Entonces, muchas veces es un elemento clave, dicen, bueno, no tengo una buena constitución, pero me vincula muy bien con los tratados internacionales, por lo tanto yo cuando voy a los tribunales no me sirve mi constitución, pero me sirve el tratado internacional y toda la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Por lo tanto, acabo consiguiendo que se garantice mi derecho, ¿no? Y por último, una cosa que no deben de olvidar, que no hay que quedarse solamente con lo que los textos se recogen explícitamente, sino también con lo que se omite. Porque de repente que algo no se diga puede ser importante, porque a lo mejor implica que nos están colando una trampa, porque de repente nadie habla de tal derecho. También tienen que tener en cuenta que hay derechos que aunque no se incluyan en el texto, se recogen de manera implícita. Esto, por ejemplo, ocurrió con no sé, en muchas constituciones no se recoge el derecho a crear medios de comunicación o el secreto profesional de los periodistas. Pero luego los tribunales han entendido que es lo que llaman un contenido implícito. Es decir, no está recogido, pero... o sea, no está recogido explícitamente, pero se deduce del contenido. Entonces sí, es ideal que las cosas vengan... Pero aunque un derecho no esté recogido, no significa que no esté incluido en esa constitución. Entonces ahí hay como esos elementos. Claro, como decía aquí el profesor Gres, pues sí, igual en la cultura chilena, vista la experiencia que ha habido, lo bueno sería que todo fuera implícito, perdón, que todo fuera explícito, porque si no, bueno, no va a contar, ¿no? Sí, bueno, al final lo que ocurre, en España pues ocurre... O sea, hay partes de la Constitución que están muy bien, pero luego cuando las llevas a la práctica te das cuenta que es un papel mojado. Por eso el detalle importante es lo que... Claro, entonces ocurre que de repente todo lo que pasa en España con la vivienda, con la crisis y tal, no sé qué, es anticonstitucional, pero al no haberse desarrollado una legislación adecuada, lo que ha pasado es que la legislación ha protegido a los bancos y ha protegido los derechos de propiedad de los bancos y no se han generado legislaciones para evitar el otro problema que se ha generado. Entonces ahora han obligado a toda la gente a irse a los tribunales y toda la pelea ahora se está dando en los tribunales. Y de hecho está acabando la pelea está acabando en los organismos internacionales, está acabando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en un tribunal de la ONU está acabando el tema. O sea que para que vean la complicación de todo eso es que al final cuando el Poder Ejecutivo opera en función de unos intereses de una élite, aunque tú tengas una constitución, a ti te protege menos que un banco. Bueno, ya han visto que Suecia parece que va hacia atrás, o sea o sea, igual hay países que avanzaron mucho y luego van para atrás, otros que parece que se quedaron rezagados, es decir, que igual no es tarde, igual dentro de unos años Chile se convierte en un referente en libertades democráticas. O sea, puede pasar, es posible y ustedes están participando de ese proceso, porque como dice la compañera, eso es clave, es decir, no es lo mismo cuando la ciudadanía tiene un rol activo en participar en cualquier institución, porque eso te da una fortaleza mucho mayor. Es decir, si yo he participado activamente en la elaboración de una constitución, sea mejor o peor ese texto final,
Si luego se incumple, la posición que voy a tener yo y que van a tener otros sujetos va a ser totalmente distinta. Si la Constitución la ha aprobado un grupo de expertos, si luego lo cumplen o no, igual me perjudica, me parece bien, pero si la he hecho yo y he participado de ese proceso, la ciudadanía va a exigir su cumplimiento. Que es, por ejemplo, un ejemplo que yo veo muy interesante con la ley de medios audiovisuales en Argentina. Que esa ley de medios, yo creo que el gobierno de... Yo soy crítico con cómo el gobierno la tomó. A mí esa ley es un referente internacional, pero yo creo que el gobierno lo quiso aparatear. El gobierno como que lo quiso abanderar electoralmente esa ley y luego la cumple de forma parcial. Pero lo que ocurrió con esa ley es que fue levantada por organizaciones sociales. Entonces lo que ocurre es que ahora las organizaciones sociales son las que exigen el cumplimiento de la ley y las que lo ejercen. Entonces dicen, ya, es que la ley dice esto, yo participé de este proceso y yo levanto mi propia emisora de radio. Y dígame ahora usted que no tengo licencia, porque la ley me dice que yo tengo derecho a tener licencia. ¿Qué es la diferencia del comportamiento con las emisoras comunitarias? Acá están, ay, que no me multen, que no me multen. No, en Argentina están diciendo, yo tengo un derecho porque esa ley nos la hemos ganado. Y yo tengo derecho a emitir, y yo voy a seguir emitiendo y usted no me cierra. Entonces, ahí hay un gran ejemplo del diferente rol de si yo he participado en ese proceso normativo o no he participado. Y en ese sentido es importante también como que quede claro que nosotros estamos disponibles para seguir trabajando este tema en otros espacios, ¿ya? Porque de hecho queremos formar a otra gente también en estos temas específicos de derecho a la comunicación y ir complejizando también estos temas, ¿ya? Por ejemplo, una cosa que no salió es el tema de los derechos de transmisión deportiva. Ahí también tenemos otro problema, ¿ya? Hay un problema, la realidad por ejemplo en Argentina es muy distinta con el tema de los partidos de fútbol en la televisión respecto de lo que pasa en Chile, ¿ya? Entonces, ahí también uno puede ver cómo se generan formas de concentración, formas de monopolio, ¿ya? Modelos de negocio, de relaciones de televisión y fútbol, en fin, que hay muchos más temas que todavía nos quedan por trabajar. Y también otra cosa que quería comentarles, que quizás no fue tan explícito, el Le Monde Diplomatique que les estamos regalando es porque ahí viene un dossier de democratizar las comunicaciones, que lo hicimos en noviembre del año pasado. Y dentro de ese dossier viene un decálogo de políticas de comunicación también, ¿ya? Y eso responde un poco, digamos, en términos de contenido, la pregunta que hacía el compañero sobre cómo priorizar. Hay una propuesta de qué temas debieran incorporarse. Sin embargo, también yo a eso añadiría lo que señaló Javier, en el sentido de que hay una serie de garantías constitucionales que son un poco más amplias, que no tienen que ver estrictamente con comunicación, pero que sí ayudarían mucho a resolver los temas de comunicaciones y que tienen que ver con lo que señaló Javier, de cómo se define el Estado, cómo se define el tipo de igualdad, cómo se define la jerarquía que tienen los tratados internacionales dentro de la Constitución. Todos esos son temas que van a permitir que se desarrolle en términos de legislación sobre comunicación sea más o menos garantista, ¿ya? Entonces eso también es importante, digamos, como parte de los aprendizajes de esta sesión de hoy, ¿ya? No sé si Javier y Miguel quieren decir algo más, ¿no? Bien, entonces damos por cerrada la jornada, esperamos que hayan aprendido mucho y